Buenas tardes. Debido a los últimos acontecimientos de salud pública, pues debemos acudir a las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, entonces, para el curso de bienes, civil bienes, vamos a empezar a hablar de dominio, para lo cual tenemos lo siguiente. El dominio viene del derecho romano. Para hablar de dominio debemos remontarnos a lo que es el derecho romano, es decir, para los romanos debemos recordar que existía el dominio como tal también de las cosas y hablaban de unas res. Recordemos que eran res, en el derecho romano se entendía igual a cosa. Esto ya lo habíamos hablado en la parte de la clasificación de los bienes. Por ello, para Roma empezamos a hablar de la propiedad bonitaria y la propiedad quiritaria, para lo cual lo más importante para ellos era quiénes podían ser titulares de dominio. Por eso echémosle una recordadita en el derecho romano. En el derecho romano tenemos una pirámide de una estructura social en la cual encontramos un emperador, encontramos el senado, encontramos los nobles, encontramos los patricios y encontramos también los plebeyos. Y entonces, ¿quiénes podían adquirir bienes en Roma? ¿Quiénes podían ser titulares de dominio? Debemos recordar también que los esclavos era una población flotante, esclavos. Veamos entonces quiénes podían adquirir bienes. Por eso se hablaba de la propiedad bonitaria y de la propiedad quiritaria. Podían adquirir bienes, obviamente, el emperador, el senado y los nobles, y los patricios solamente aquellos que gozaban del jus civili, es decir, del derecho civil. Derecho civil, que ¿quiénes eran para Roma? Pues eran los pater familias. Por eso para nosotros, inclusive desde el derecho romano, es absolutamente importante reconocer quiénes podían adquirir bienes, obviamente teniendo como bienes también a los esclavos como población flotante. Ahora bien, veamos lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a tener esta expresión de dominio, el Código Civil, debemos recordar, Código Civil colombiano, Ley 53 de 1887, es decir, acabábamos nosotros de expedir nuestra primera Constitución, 1886. Por eso, empezamos a ver el dominio de la siguiente forma. En el artículo 669 de nuestro Código Civil colombiano, encontramos lo siguiente, la siguiente lectura. Artículo 669. El dominio es el derecho real en una persona corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Nos está hablando del dominio, y entonces en algunos textos de algunos códigos civiles ustedes encontrarán dominio, también llamado propiedad. Entonces vamos a decir lo siguiente: el dominio es igual a propiedad. ¿Vieron? Dice, es el derecho real. Derecho real. Es decir, que cae sobre cosas. Y dice, derecho real que recae sobre cosas corporales. Y entonces aquí vamos a apuntar cosas corporales. Y nosotros ya sabemos que las corporales son todas aquellas que son susceptibles a los sentidos. Por eso ya tenemos varias cosas. Esa es la primera parte del artículo 669. Dominio, que se llama propiedad, es un derecho real que recae sobre cosas corporales. Vamos a precisar lo siguiente. En el ordenamiento jurídico legal colombiano y en el mundo entero, por el mundo globalizado, no solamente la propiedad va a ser sobre las cosas corporales, sino también sobre las cosas incorporales, también sobre cosas incorporales.
¿Cómo cuáles cosas incorporales ustedes se preguntarán? Por ejemplo, tenemos dentro de esas cosas incorporales las siguientes. Los derechos de autor, claro que sí, la propiedad industrial y la propiedad intelectual. De estas nosotros hablaremos en nuestras clases. Estas son cosas incorporales: derechos de autor, propiedad industrial y propiedad intelectual. Perfecto, espero que hasta ahí vamos con nuestra charla el día de hoy. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda parte de este artículo 669. El segundo inciso dice lo siguiente. Dice, para usar, gozar y disponer de la cosa arbitrariamente. En algunos códigos ustedes encontrarán ese arbitrariamente entre paréntesis, porque fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Ahora bien, veamos, dice entonces, que dentro del dominio podemos usar, gozar y disponer de la cosa. Perfecto. ¿Qué significa esto? El uso, debemos tenerlo en cuenta, que viene del derecho romano, porque en Roma, para hablar del uso de la cosa, nos referíamos al ius utendi. Bien, en Roma, para hablar del goce de la cosa, hablábamos del ius fruendi, y en Roma, para disponer arbitrariamente de la cosa, hablábamos del ius fruendi. ¿Qué significará cada una? Pues cuando hablamos del uso, perdónenme, usar de la cosa es ius fruendi y disponer de la cosa es ius abutendi. Precisemos entonces lo siguiente. Cuando hablamos del uso de la cosa, es que el titular de dominio pueda tener la cosa y usarla como le parezca. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo este marcador que lo compré, ¿será que yo lo estoy usando? Claro que sí, yo estoy usando este marcador. ¿Y este borrador que yo también lo compré, será que lo estoy usando? Claro que sí. A eso se refiere el uso, que yo como titular de dominio pueda usarlo a mi parecer. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿pero el goce no es lo mismo? No, señores, el goce va a ser distinto. El goce es como sacar provecho de la cosa. ¿Será que estos marcadores se me acaban? Claro que sí. ¿Y cómo lo puedo gozar? Pues obviamente, o comprando uno, o como estos son recargables, echándole tinta. ¿Y cómo voy a gozar mi marcador? Pues obviamente usándolo y aquí borrando mi tablero, como ahorita vieron que me equivoqué, ahí lo borré. Yo dispongo de ese goce de la cosa. Ahora bien, cuando hablamos de la libre disposición, de disponer de la cosa, me estoy refiriendo a lo que acabo de decirles, que yo le quiero regalar este borrador a alguno de ustedes cuando nos veamos, o le quiero regalar este a otro estudiante o a otro profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí puedo disponer de la cosa. Aterricemos esa idea en bienes inmuebles. Entonces pensemos lo siguiente, lo vamos a poner con un ejemplo. Yo tengo una casa. Pensemos aquí una casa. Muy bonita mi casita, que yo la compré. Es decir, voy a poner mi nombre para que se acuerden de mí. Diana Velosa compra esta casa. Es decir, que ¿quién es dueño de la casa? Pues Diana Velosa. Ahora bien, si Diana puede usar esa casa, es porque Diana se va a ir a vivir allá y ahora la va a gozar. Y entonces ponemos este tablero en la pared y ponemos un cuadro y le pongo una sillita y le pongo una matica. Es gozarlo. Puedo hacer reuniones en mi casa de farra, pero nos toca quedarnos estos días quietos por el coronavirus. Entonces, quietitos. Ahora,
disponer de la cosa por el jus abutendi no es otra cosa que, está bien, ¿quién es tan juicioso que pasó esta materia? Entonces le puedo regalar esa casita. O yo puedo venderla, puedo arrendarla, puedo hacer lo que yo considere necesario con mi casa. Espero que hasta ahí vayamos. La segunda parte de este artículo se refiere a lo siguiente. El inciso segundo de este artículo dice: cuando hablamos de el uso, el goce y la libre disposición, voy a apuntarlos otra vez, uso, goce y libre disposición, dice entonces nuestro artículo 669 lo siguiente, voy a leerlo entonces, dice así, y lo voy a leer todo completo. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Pequeño detalle, ¿qué es eso de no siendo contra la ley o derecho ajeno? Ojo, es que yo no puedo comprar una casa con una causa ilícita. ¿Cuál es esa causa ilícita? Pues imagínense que yo haya comprado esa casa con un dinero de lavado de activos o con un dinero del narcotráfico. Esa es una causa ilícita, por eso yo no podría disponer libremente de la cosa si yo contrarío la ley. Listo. Precisemos entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Dejamos esto. Pensemos en lo siguiente. Tengo otra vez la casita, nuestra casa. Quedó muy bonita, está feliz esa casa. Diana es la dueña. Y Diana la compró, es decir, tiene uso, goce y libre disposición. Pero dice nuestro código, separado el uso, el goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Mera propiedad o nuda propiedad. Y aquí, para los que siguen al mero tenedor, pues es de aquí donde salen, vean, este es la mera propiedad, por eso hablamos de un mero tenedor. Pero más adelante definiremos qué es tenencia, qué es propiedad y qué es dominio. Ustedes me ayudarán más adelante en el transcurso de esta clase. Ahora, si dice el uso separado del goce o la libre disposición se llama mero o nudo propietario. Volvamos a nuestro ejemplo. Diana es dueña de esta casa, pero se la va a arrendar a Juan. Arrendar a Juan. Es decir, ¿qué tiene Juan de la casa de Diana? Juan tiene el uso y el goce. ¿Vieron? ¿Y Diana qué tiene? La libre disposición. ¿Correcto? Es decir, que Juan podrá ser un mero tenedor. Sí, señores, Juan es un mero tenedor, pero ¿será que Diana puede ser una mera tenedora o nuda propietaria? Sí. ¿Por qué? Porque ha cedido dos de esos atributos del dominio. Y entonces, ya les acabo de decir una preguntita, una cosa importante dentro del dominio. Pensemos lo siguiente. Espero que hasta aquí vaya clarísimo. Si Diana es dueña y se arrienda, Juan tiene uso y goce y Diana tiene la libre disposición. Por consiguiente, Juan será mero tenedor y Diana también se le puede denominar mera tenedora o nuda propietaria. Perfecto. Y entonces ahí aterrizamos lo que les encanta a los profesores de derecho, preguntarle a los estudiantes en preparatorios.
Incluso yo creo que hasta en el ECAES nos preguntan eso, aquí en Colombia. Atributos del dominio. Y entonces cuando nos pregunten atributos del dominio, nosotros diremos, los atributos del dominio son uso, goce y libre disposición. ¿Correcto? ¿En dónde está? En el 669. No nos lo inventamos. Así funciona nuestro ordenamiento jurídico legal colombiano. Ahora bien, tenemos que seguir avanzando en relación con el dominio. ¿Qué va a pasar aquí? El dominio, dentro de la Constitución Política, en el artículo 58, nos habla de un asunto importantísimo de la Constitución Política. Nos dice entonces nuestro artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Perfecto. Nos dice dos cosas importantes este artículo 58. Que prima el interés general sobre el particular. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos este artículo 58, nos dice que la propiedad en Colombia tiene una función social, y esa función social efectivamente es cuando prima el interés general sobre el particular. Esto es importante porque vamos a colocar los ejemplos. La propiedad privada se garantiza